¿Sabe qué palabra le dijo Jesús a los 70? Cuando ustedes lleguen a una casa y no reciban la palabra, Jesús dijo, sacúdanse los pies, porque no son dignos en esa casa, que ni el polvo de ustedes quede en esa casa. Oye, ¿qué palabra dijo Jesús? ¿Y sabe qué le dijo de ti? Ay de ti, Besaida, ay de ti, Corazín. Eran dos ciudades donde se negaron a recibir la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Que el castigo de esas donaciones era mayor que el de Sodoma y de Gomorra. ¿Quién lo dijo? Jesús. A su nombre. Y hay una palabra que marcó la casa de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, que la gente lo murmuraba y lo acusaba de ladrón, porque era cobrador de impuestos, alaba. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, eso está en el libro de Lucas 19:9. Oye, qué palabra dijo Jesús en la casa de Zaqueo cuando estaban sentados. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gloria de Dios. Esa palabra dijo Jesús en la casa de Zaqueo. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Hoy la salvación ha llegado a tu vida. Porque cuando llega una palabra de Dios a tu vida, la palabra de Dios lo que trae es salvación a la vida de la persona. Y Zaqueo era un cobrador de impuestos. Pero a Zaqueo lo murmuraron. A Jesús lo murmuraron porque él entró a la casa de Zaqueo. Y comenzaron ellos a decir que Jesús estaba en la casa de un cobrador de impuestos, un ladrón. Y lo criticaban. Y le dijeron, pero si él es profeta, ¿qué busca metido en esa casa de un saqueador, de un ladrón? Pero la gente no entendía que Jesús vino a buscar a pecadores y no a los justos. La gloria de Dios. Y Zaqueo era un pecador. Pero hay una palabra que cuando Jesús estaba sentado en medio del banquete, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, un ladrón, Zaqueo de repente se panta en la mesa y se para y le dice a Jesús en la cara, maestro, si he robado algo, se lo voy a devolver cuadriplicado. Y comenzó a devolver lo que se había robado. Y Zaqueo fue más feliz cuando repartió la riqueza que cuando tenía riqueza, porque lo que él tenía era ilícito. Y lo que él tenía no lo hacía feliz. La gloria de Dios, escúchame, la gloria de Dios. Amén. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba sentado en la casa de Zaqueo, la gente comenzó a murmurar afuera. Pero cuando Zaqueo salió a devolver el dinero de los impuestos que él cobraba ilícitamente, que se lo robaba, él lo devolvió. La gloria de Dios. Él lo devolvió. La gloria de Dios. Y dice la palabra que cuando Zaqueo devolvió los impuestos, él fue más feliz que cuando él era rico. Porque cuando él era rico, aparentemente él vivía una vida infeliz, porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales. Nadie es feliz por lo que tiene. A su nombre. Y dice la palabra que mientras criticaban a Jesús porque estaba sentado en la casa de un cobrador de impuestos, hay una palabra que Jesús dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. La salvación siempre está dispuesta para llegar a tu vida. Lo que pasa es que la gente cree en Dios pero no busca a Dios. La gente cree en Dios pero no hace lo que manda la palabra. La gente cree en Dios pero no camina con la palabra. Y Jesús dijo una palabra ahí. Y dijo, este hombre también era descendiente de Abraham, porque la salvación hoy llegó a su casa. Hay gente que le llega la palabra y no la reciben. Hay gente que Dios le manda la palabra y no la reciben. Hay gente que Dios le manda el predicador y no lo recibe, rechazan la palabra. Pero Zaqueo fue sabio porque él recibió la palabra. La gloria de Dios. Y cuando recibimos la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo que faltaba en nuestra vida es una palabra de Dios. Porque hay personas que lo tienen todo en la tierra, pero todo lo que tuvieron en la tierra, todo un día se va a quedar. Pero si recibieron a Cristo, por más cosas que se queden en la tierra, tú te vas a llevar más que la que tú tenías en la tierra, porque te llevaste la salvación. La salvación fue pagada en la cruz por Jesucristo, la gloria de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere, salvar cada persona cada día. El Señor le insta a la persona que busquen a Dios. Pero la palabra dice claramente, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Cuando Noé estaba predicando, muchos estaban afuera y él los llamó, pero no quisieron. Entonces Dios le dijo, bueno, entra tú y tu casa, porque ustedes son los que quieren. Y cuando entraron ellos, entonces Dios cerró el arca. Y así mismo llegará en aquel día, que cuando Cristo venga, los que siempre se mantuvieron atentos a otra cosa, los que estaban ocupados en otra cosa, los que no tuvieron tiempo para Dios, van a llamar a Jesucristo y Él le va a decir, apartado de mí, yo no lo conozco. Porque cuando le hablaron del reino de Dios no lo quisieron, la gloria de Dios. Y el evangelio es real. Todo el que está aquí necesita una palabra de Dios. Todo el que está aquí necesita a Cristo. Usted cambia el carro, pinta la casa, cambia los muebles, cambia todo, pero siente que hay un hueco en su vida que Cristo quiere llenarlo. Amén. El ser humano sin Dios vive vacío, vive errante. El pecado es una vergüenza en la vida de la persona. Pero Cristo vino a devolvernos la dignidad como seres humanos, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque mucha gente se limita cuando le hablan de Dios y decir, ay, yo creo en Dios. Pero eso no te garantiza la vida eterna. Tiene que haber un arrepentimiento para perdón de pecado. Y cuando Dios perdona tu pecado, entonces tú te vas a dar cuenta que la transformación de tu vida, lo que tú necesitabas, lo necesitaba en Jesucristo. Solamente Cristo garantiza la felicidad del ser humano. No crean ustedes que el que tiene muchas cosas materiales es feliz, eso es falso. La felicidad del hombre consiste cuando el hombre conoce el don de Dios. Porque cuando tú conoces la revelación de Dios, entonces tú te das cuenta que tú naciste por un propósito. Y el propósito de Dios es ese. Había un propósito de Dios en la casa de Zaqueo. Porque Zaqueo era cobrador de impuestos. Zaqueo quería conocer a Jesús. Pero si él es un hombre rico que tiene todo, ¿por qué quiere conocer a Jesús? ¿Por qué? Porque él entendía que lo que él buscaba estaba en Jesús. Y dice la palabra que un día él se subió encima de un árbol. Porque cada vez que llegaba a ver a Jesús no podía. ¿Por qué? Porque la multitud no lo dejaba ver. Porque Zaqueo era un hombre pequeño. Pero un día él inventó un plan, pero él no sabía que también Dios tenía un plan con él. ¿Y sabe qué sucedió? Zaqueo se subió encima de un árbol frondoso, grande. Y cuando Jesús venía pasando con su caravana por abajo, lo que menos pensaba fue que Jesús miró para arriba del árbol y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy voy para tu casa. Y él le dijo, para mi casa. Se sorprendió y se miró. Porque él no conocía a Jesús, pero Jesús lo conocía a él. Aquí hay mucha gente que Jesús lo ha invitado a entrar a su casa y no prefieren que Jesús entre a su casa. Prefieren que Jesús se quede afuera, pero cuando quieran entrar con Jesús no van a poder. La gloria de Dios, porque como hoy es sábado, también la salvación es real. Que Cristo viene desde pequeño, oigo lo mismo y no ha venido. Lo que pasa es que Él le está dando la oportunidad a los que están aquí para que se arrepientan, para perdonarle. A su nombre. En esta mañana yo quiero que cerremos los ojos y le demos gracias a Dios por esta palabra. A su nombre. A su nombre. No hay un lugar más importante que donde hay una palabra de Dios. La gloria de Dios. Si en el Palacio Nacional cada día se compartiera la palabra de Dios, hoy nuestro país fuera otro. Pero hemos creído más a los hombres que a Dios. Hay gente que cuando tú le hablas de Dios huyen de ti. Pero cuando hay un meeting de un político, salen a coger soya, a pasar hambre detrás de un hombre porque han puesto su confianza en el hombre. Y el que pone su confianza en el hombre va a terminar mal. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta mañana, Señor, yo te doy gracias. Gracias por este día, Señor. Yo te doy gracias porque hoy la salvación ha llegado a este lugar. Porque el mismo que estaba en la casa de Zaqueo es el mismo Jesucristo que está aquí hoy. Glorificamos tu nombre, Señor. Yo te pido que selle nuestro corazón en esta mañana con una palabra de salvación y de vida eterna. Hoy proclamamos tu reino, Dios. Proclamamos tu misericordia sobre nuestra vida. Te damos gracias, Jesús, por cada uno de nosotros, por cada persona que está aquí en este lugar. Yo te pido hoy que tu palabra quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo te pido que restaure nuestra vida, que te lleve todo malo pensamiento, todo resentimiento, toda amargura, todo dolor, y que tu alegría comience a reinar de nuevo en nuestro corazón. Devuélvenos el gozo de la salvación que viene a través de tu palabra.
Espíritu Santo, te damos gracias porque podamos invocar tu nombre en esta mañana, en este lugar. Podemos exaltar del nombre del caballero de la cruz, porque solamente Cristo se atrevió a morir por cada uno de nosotros. Quizá nos enseñaron otra cosa cuando pequeños, cuando niños, pero renunciamos a toda mentira que nos enseñaron como Dios. Y hoy reconocemos al único Dios verdadero, el que está sentado en su trono, el que hizo los cielos y la tierra. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de nosotros. Que tu palabra sea el fundamento de nuestra vida cada día. Y hoy reconocemos en este altar, en esta mañana, a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo demás es tiempo perdido. En el nombre de Jesús.